Ok, hermanos, ¿se acuerdan? Comenzamos la vez pasada con Marcos capítulo 2, cuando el Señor sana a un paralítico, ¿se acuerdan? Ok, vamos a repasar un poquito esto, pero... ¿Faltaron? Ok, ahorita se las imprimo. ¿Cómo cuántas faltaron? 5, ok. Amén. Eso significa, hermanos, que tenemos muy buena asistencia. No, creo que no tengo aquí, hermano. No cejas. No. Oigan, ya voy a empezar como las mamás. No, yo tenía aquí mis plumas, pero ustedes todo me agarran. Ok, ahí van 5. Ahorita salen ahí en la impresora. Ok, bien. Oh, no. Gracias, hermana. Gracias. Miren, pedid y se os dará. Gracias, hermana. Ok, bien, hermanos. Vimos la vez pasada la escena del paralítico. Ok, y vamos a ir comenzando versículo 3 en Marcos. Comenzando versículo 3 en Marcos. Ahorita regresamos tantito al paralítico, pero regresamos a 2.13. Estamos en Marcos 2.13. Dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿quién es él? Leví, ¿verdad? Leví. Muchos publicanos y pecadores, déjenme subrayar eso, publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y los pecadores, dijeron: ¿a quién, hermanos? Ok, no le dijeron a Jesús, le dijeron ¿a qué? A los discípulos. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Ok, le están hablando de nuevo. ¿Ese es su rabí? Oh, qué buen maestro tienen, Y mire, al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ok? Y hermanos, y ahí termina. Ahora, déjeme separar con un espacio algunas narraciones. La narración parece que termina ahí. Algunos conectan la siguiente historia que está pasando en la casa de Leví. Probablemente la historia pasa en la casa de Leví. Probablemente pasa fuera de la casa de Leví, pero mire, es muy relacionada. Es más, todas estas 3 escenas están muy relacionadas. Versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De tal manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden.
pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y hasta ahí están las notas que le acabo de dar están en esas historias. Ok, entonces ahora sí voy a poner la diapositiva de Marcos capítulo 2. Ok, ahora sí, vamos aquí al Evangelio de Marcos, el capítulo 2, ¿ok? Déjeme recuerde que los primeros versículos de Marcos es una introducción al Evangelio, ¿verdad? Los primeros versículos. Después, la siguiente sección, Marcos, acuérdese que se divide en 3 grandes partes. Después de la introducción, 3 grandes partes. ¿Alguien se acuerda? Su ministerio acá, su camino acá y su obra acá. ¿Alguien se acuerda? ¿No? No se preocupe, por eso es escuela dominical. Aquí los voy a enfadar hasta que lo aprendan. Ok, su ministerio a Galilea. Marcos, ¿verdad? Va a registrar, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, su ministerio en Galilea. Después, su camino a Jerusalén. ¿Ok? Y después, su obra en Jerusalén. ¿Ok? Hermano Ortega, aquí hay lápiz. ¿Quieren lápices? No. Ok. Entonces, aquí tenemos, hermanos. De nuevo, del capítulo 1, 14 al 8, 26 es el ministerio de Jesús en Galilea. ¿Ok? La vez pasada, del capítulo 1, 14 al 45, vimos la predicación autoritativa de Jesús. ¿Ok? La predicación autoritativa de Jesús. Y ahorita quiero regresar ahí. Acuérdense que en esta predicación autoritativa encontramos, hermanos, lo que el Señor Jesús hizo o hacía en un día de reposo normal. ¿Ok? Si alguien le pregunta, ¿qué hace Jesús en un día de reposo normal? Esa respuesta está en Marcos, ¿verdad? A él nos dice lo que hacía. Y luego, hermanos, ahora sí, aquí está en su bosquejo. Vamos a entrar del capítulo 2:1 al capítulo 3:6. La controversia con los líderes religiosos y las tradiciones judías. Lo siguiente que Marcos va a enseñarnos en este evangelio es la controversia con los líderes religiosos y las tradiciones judías. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar. Acuérdense, nada más como recordatorio, todo esto está pasando hermanos, el ministerio en Galilea. Acuérdense que Galilea es una región de varias ciudades y probablemente la ciudad la ciudad donde el Señor Jesucristo hizo su base es, ¿se acuerda? Capernaum. ¿Quiénes eran de Capernaum? Pedro, Andrés, su hermano. Acuérdense, vamos a aprenderlos así por hermanos. Pedro y Andrés, brothers. Juan y Jacobo, brothers. ¿Ok? Los primeros 4 que vemos aquí, ¿verdad? Los primeros 4 que llama como sus discípulos son hermanos. Y ahorita va a llamar a uno más. Es Pedro y Andrés y Juan eran otros hermanos. Sí, Juan y Jacobo eran otros hermanos. Juan y Jacobo eran otros hermanos. ¿Ok? Y ellos eran pescadores en el mar de Galilea. ¿Ok? Ahora, la primera escena que vimos la semana pasada. Jesús perdona los pecados de un paralítico y le sana por lo que es cuestionado sobre su autoridad. ¿Ok? Y tuvimos buenas reflexiones la vez pasada, hermanos. ¿Se acuerdan? Estos 4 tenían mucha fe en que Jesús podía sanarlos. Hicieron mucho trabajo. Déjenme enseñarle 2 fotitos. ¿Ok? Para llenar perdón a los pecados. Más o menos, esta es una casa una casa de un israelita en el primer siglo. ¿Verdad? Tenía 2 pisos. En la primera tenía a ver, ¿me ayuda, hermano Cruz, hermano Pita? Ajá. Pues
donde recibían a las personas, ¿verdad? Ándale, esa es la palabra. Atrium. ¿Ok? Luego la cocina y abajo, ¿verdad? Era donde pues a veces dormían y cosas así. Es por eso, ¿se acuerdan que el Señor Jesucristo cuando escuchamos su cena en el aposento alto? ¿Por qué era el aposento alto? Porque era el segundo piso. ¿Ok? Parece charra, pero así era, porque era en el segundo piso. Ok, ahora, hermanos, más o menos no sé si se alcanza a ver, la construcción de las casas de aquel tiempo, de nuevo, muchas eran de tabique concreto, de hecho, ok, ponían, en lugar de nosotros ya tenemos vigas y todo eso, eran postes de madera, que eran, ¿verdad? Después de eso se les echaba a veces hojas y luego se les echaba tierra como adobe, y eso ayudaba, ¿verdad? Un poquito. Entonces, más o menos y esto es lo que nos dice la narración, que estos 4, como no los dejaron entrar y no los dejaron pasar, subieron al techo y tuvieron que cavar, ¿ok? O sea, ellos tuvieron que cavar para poder meter al paralítico ahí. Y hermano, ahora, la reflexión que vimos es, ellos venían para que los sanara. Y la primera cosa que Jesús hace es ¿qué? Les perdona los pecados. Y es lo que, y creo que es lo que estábamos platicando con el hermano Oscar la vez pasada. Hermanos, mucha gente viene pensando que su principal necesidad es de salud o económica. Pero el Señor les enseña que su principal necesidad es ¿qué? Espiritual. Espiritual. Ahora, ¿por qué es tan importante? Si uno piensa bien en esta escena, ¿por qué es tan importante esta escena del paralítico? ¿Se acuerda? Los fariseos están ahí y le dicen, blasfemia. Dios es el único que puede perdonar pecados porque contra Dios son todos los pecados. Y el Señor les regresa la pregunta, ¿verdad? A ver, ¿qué es más fácil decir? ¿Qué es más fácil decir? Se necesita mucho más poder en un sentido para que yo pueda levantar un paralítico. Es mucho más visible, todo el mundo puede confirmar, pero el asunto de los pecados, ¿quién puede confirmar eso? ¿Quién puede confirmar que los pecados realmente han sido perdonados? Solamente Dios, nadie más puede ver eso. Entonces, ahora hermanos, el Señor está, y esta es la razón, el Señor está levantando al paralítico y está haciendo este milagro en la vida del paralítico para demostrarle que si Él puede levantar al paralítico visiblemente, ¿qué Él también puede hacer? Perdonar pecados, ¿ok? Entonces, hermanos, y eso nos va dando una pista de la naturaleza de los milagros. Porque de nuevo, hermanos, el Señor Jesús no hacía milagros por hacer milagros, ¿ok? Siempre sus milagros tenían propósito, siempre tenían intención, ¿ok? Entonces, esto está demostrando que si Él puede levantar a un paralítico, Él tiene autoridad para perdonar pecados, ¿ok? Ahora, la siguiente escena, hermanos, hay varias cositas ahí. Vamos a la siguiente escena. Ahí en punto número 2. Punto número 2 en sus hojitas. No sé si está ahí. Ok, ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, hermanos? Jesús llama a Leví, y cena con él y sus amigos publicanos, por lo que es cuestionado por su asociación con ellos. Encontré esta foto, yo creo que es de una película o de algo así, ¿verdad? Donde está el Señor. Y más o menos, acuérdense que en aquellos tiempos las mesas no eran como mesas de nosotros, ¿verdad? Blancas, plegables. Sí, no eran mesas. ¿Verdad? Era a ras de piso, ¿no? Ponían la comida, se sentaban al piso y era más o menos, ¿ok? Entonces, ¿qué está haciendo aquí el Señor? Está llamando, vamos a ver esta escena. Está llamando a Leví. Inmediatamente vimos ahí en la narración, versículos, está cenando con él, ¿verdad? Y entonces, ¿ok? Ahora, vamos a ver, ahí hay un detallito en sus notas, ¿ok? Vamos a entender un poquito de los publicanos. Fíjese que no hice la investigación, apenas hoy en la mañana desperté con eso. ¿Por qué en español sí hay una palabra para publicano
Y en inglés, ¿sabe cómo lo traduce? Tax collector o un colector de impuestos. O sea, no sé por qué en español sí existe la palabra o de dónde viene la palabra publicano, ¿ok? Que lo tradujeron. Ok, hermanos, vamos a ver ahí. Inciso I, o inciso 1, ¿verdad? Inciso 1, ¿alguien puede ayudarnos para entender un poquito de este sistema este es el SAT del primer siglo? ¿Cómo era el SAT del primer siglo? El sistema tributario romano era complejo y variado. Incluso en un país pequeño como Palestina, los impuestos sobre la tierra y el censo eran recaudados directamente por los romanos, pero los impuestos sobre los bienes transportados eran contratados a recaudadores locales, la mayoría de los cuales eran judíos étnicos, pero probablemente no judíos observantes, ya que los judíos conscientes de la Torá no podían esperarse que realizaran transacciones comerciales con gentiles. Ok, y de nuevo, hermanos, y podemos sumergirnos mucho de este asunto de los impuestos, pero el asunto de los recaudadores de impuestos normales, ¿verdad? Locales, ellos eran recolectores de impuestos que coleccionaban impuestos. Por ejemplo, si alguien usaba los caminos romanos, así casi como las casetas mexicanas, ¿verdad? Si alguien quería usar la de cuota, pues tenía que pagar. Entonces, de nuevo, para eso contrataban recolectores normales. Por ejemplo, sobre usarlas los barcos, ¿ok? También, de nuevo, y cuando llegaban a la costa y querían ser transportados para su venta, también había otro impuesto. Y como dijo aquí el hermano Edwards, era medio complicado, pero esta es la cosa, entre los judíos, hermanos, un publicano era visto como casi como un traidor, ¿ok? Ahora, déjame... hermano, y aparte, ¿no? Sí, Publicano era parte de los judíos, por eso era traidor. sí. Sí, ahora bueno, no todos los publicanos eran judíos, pero los publicanos no todos los publicanos eran judíos, pero el judío que era publicano era visto como un traidor. Ahora, esta es la cosa, mire el nivel de detalle que usa Marcos aquí cuando dice, versículo 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Está usando, hermanos, su nombre judío y está usando el nombre de su papá, ¿verdad? Y es un nombre que significa amado por Dios. De nuevo, está usando su conexión judía. Marcos nos está diciendo, este era un judío de familia judía. ¿Y era qué? De la tribu de... Bueno, ya le faltó eso. Ahora, déjeme leer algo que no está en sus notas. Déjeme leerle. Un judío que recaudaba impuestos era descalificado como juez o testigo en un tribunal, expulsado de la sinagoga y causaba deshonra a su familia. El contacto de un recaudador de impuestos hacía que una casa se consideraba impura. A los judíos se les prohibía recibir dinero e incluso limosnas de los recaudadores de impuestos, ya que los ingresos de los impuestos eran considerados robos. El desprecio judío hacia los recaudadores de impuestos se resume en la norma que permitía a los judíos mentir a los recaudadores de impuestos sin consecuencias. Una norma, por cierto, con la que coincidían tanto las casas de Gilel y las casas de Shammai, los meros de aquel tiempo. Los recaudadores de impuestos eran recordatorios tangibles de la dominación romana, destetados tanto por injusticia como por su impureza gentil. No pocos extremistas judíos, incluyendo a uno de los propios discípulos de Jesús, consideraban la sumisión al yugo romano, así como su sistema de impuestos, un acto de traición a Dios. Ahora, alguien lea el número 2, que tiene otro buen comentario. Y aquí hay una relación entre las escenas. Puede ser que el contacto con un recaudador de impuestos fuera en realidad más ofensivo que el contacto con un leproso, ya que la condición de un leproso no es elegida, mientras que la de un recaudador de impuestos sí lo es. Ándele.
¿Qué es la escena? ¿Qué es la escena anterior que tenemos? ¿Qué tenemos? El leproso, Señor, si quieres puedes limpiarme. El leproso, hermanos, es muy dudoso que él escogiera. Ah, pues sí, yo quiero ser leproso. Ah, sí, yo quiero que me dé tuberculosis, ¿verdad? No, o sea, no era algo elegido. Y esa es la cosa. El publicano sí era algo que él había escogido. Y eso era un poquito más ofensivo, hermanos. Ahora, mira aquí, versículo 15 nos dice que el Señor Jesús tiene una cena en casa de Leví y muchas otras personas. Ahora, aquí algo muy interesante. Punto número 2. Bueno, ahí en sus notas, ¿qué hay abajo de inciso B? Alguien ayúdeme a leer. La comunión con Jesús vio las organizaciones sociales y religiosas en lugar de promover. Esta historia ilustra por lo tanto la verdad de Dios 1 a 12. Ahí Jesús anunció el perdón de los pecados, que perdona a los pecadores, entrando en sus casas en comunión y reclinándose con ellos cada vez. Ok, hermanos, y eso es muy interesante. ¿Ok? Ahora, aquí en el versículo 15, hermanos, se utiliza por primera vez la palabra discípulo. 58 veces va a aparecer en el libro de Marcos, hermano. Y aquí es la primera vez. Y dice, mire cómo lo menciona Marcos. Jesús, dice, a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores también estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus... Ok, aquí en Marcos, esta es la primera vez que aparece la palabra discípulos, hermanos. Y entonces, como vimos, los fariseos cuestionan a Jesús, cuestionan a los discípulos por lo que está haciendo Jesús. Ahora, hermanos, vamos a pensarlo, y de nuevo, esto es todo el detalle histórico, pero ahora vamos a pensarlo más a nivel de interpretación y reflexivo. ¿Qué está pasando en esta escena? ¿Qué está pasando en esta escena? Y de nuevo, las escenas tienen relación. La escena anterior, el Señor Jesús sanó a un paralítico de sus pecados. Y le sana para demostrar que ¿qué? Que Él puede perdonar pecados. La siguiente escena que Marcos pone, la siguiente escena es que viene el Señor a llamar a un publicano y entra con él y come con él. ¿Ok? También está perdón despejado al publicano. Ok. ¿Qué más? Ahora, déjame también traer esto. No hay contradicción con Jesús. Déjame enseñarle un versículo. ¿Por qué Jesús manda separarse de los hermanos y les llama publicanos? En el evangelio que escribió, adivine quién. El publicano, en el evangelio que escribió el publicano, él lista esto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tienle por... Pero yo creo que era por la semántica de la palabra. O sea, semánticamente el pueblo judío podría entender publicano significaba que era contra todo lo que es, digamos, el judaísmo. Pero era más bien una cuestión semántica, no era una cuestión. Digo, aquí Cristo usa la palabra publicano semánticamente, no en el sentido estricto. Sí, exactamente, pero él está usando esta palabra muy específica que está aplicando a un hermano. Entonces, ¿cómo podemos explicar que el Señor Jesús dice esto por un lado y está por otro lado qué? Aquí comiendo con los publicanos, bien a gustito. Pero aquí viene, ¿cómo es por eso? ¿Por qué aquí les está mandando a separarse de ellos y tenerlos por publicanos, y por otro lado está hablando y está comiendo con los publicanos?
Ahí vamos. Ahí vamos. No, piénsenlo más. Hay un corazón más de esto. A ver, espérenme, ¿quién quería participar aquí? Oh, hermana Lupita. Ok. Él no ve lo que vemos nosotros, Él ve mucho más adentro. Por eso a nosotros nos dice, porque como nosotros no vemos el corazón, a nosotros nos dice que ella arregla tus problemas. Ok. Creo que hay un problema más, bueno, que hay algún asunto más de fondo. Yo creo que lo que usted está diciendo es correcto, pero hay algo más que sí está en el texto que podemos ver. Hermano Guillermo, a ver, hay que darle chance a los que no les conocemos la voz. Aquí, la nueva traducción viviente dice en el 16, cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y los pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejantes cosas? Eran esas personas, los publicanos, que eran judíos, los tenían como escorios. Ahora, aquí está diciendo Mateo, el que ya es de nosotros, pero de pronto se aparta, vas lo reprendes, vas con otro lo reprendes, y siguen en su necedad, es una escoria. Ahí está. El hermano está usando, y aquí viene, dice, si tú, hermano. Ahora, quien lo explica mejor, más adelante, adivine quién. Es Pablo. ¿Qué tipo de asociación debemos tener? Pablo, cuando les escribe a los corintios, no les dijo que tenían que evitar ¿qué? Mire lo que dice Pablo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Hermanos, si fuéramos de nuevo a separarnos de todo aquel que es pecador, pues necesitamos salir de este mundo. ¿Sí o no? Ahí dice Pablo, yo no les dije que se separaran de cualquiera. Lo que sí les dije, lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente. Y aún así se entrega al pecado sexual, es avaro o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Y esto, hermanos, de nuevo, creo que estos dos pasajes nos ayudan a entender un poquito más esta escena. ¿Qué tipo de asociación está tratando de hacer Jesús? Él ya era creyente, Mateo. No. Básicamente, ¿qué es lo que nos está explicando? ¿Por qué el Señor Jesús está yendo y teniendo asociación? Exactamente. ¿Y dónde dice eso? Él vino a ayudar a los que están perdidos. Amén. ¿Y dónde dice eso? En la respuesta de Jesús. Ok, y hermanos, ahora, a nosotros, de nuevo, esto es bien común para nosotros en la iglesia, pero piénselo, ¿qué quiso decir el Señor Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico. Los enfermos, sí. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hermanos. Sí, pero los judíos, ellos pensaban que ellos eran la gente más alta, que ellos no pecaban, que estaban cumpliendo la ley. Exactamente. Y entonces, ¿por qué? De nuevo, a ver, trata de explicar esa frase del Señor Jesús. A ver, hermanos, en un contexto mexicano, los mexicanos vamos al doctor hasta que ¿qué?
Oiga, usted no va al doctor. Creo que estoy enfermo. Sospecho. No, cuando usted ya está con el doctor es que, no, ya me ando muriendo. ¿Sí o no? Ya, cuando uno ya va con el doctor es que uno ya anda, no viene diciéndole uno al doctor, fíjese doctor, que creo que anda un poquito mal, sospecho. No, uno reconoce que está enfermo, uno reconoce su condición. Esto es lo que les está diciendo el Señor Jesús. Hermanos, esta asociación que el Señor Jesús está haciendo con los pecadores es ¿para qué? Para salvarles. Hermanos, y esto nos ayuda a nosotros mucho a pensar de nuestras propias asociaciones. Hermanos, si queremos ganar a los del mundo, vamos a tener que en un punto ensuciarnos las manos y ensuciarnos y mancharnos. Vamos a tener que estar, ¿verdad?, con un borracho, ¿verdad? Y aguantando sus cosas, aguantando sus palabras, aguantando todo lo que nos diga. O por ejemplo, vamos a tener que aguantar personas o mujeres que no se visten bien. Y a lo mejor la gente nos va a cuestionar, pero nuestra asociación es para salvarles. Y eso es lo que está haciendo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque esta gente está reconociendo que está necesitada. Está necesitada. Decía el pastor Mini que en esta escena, él puso en su iglesia, fíjense, un letrero muy interesante, y lo voy a volver a mencionar en la predicación. Puso un letrero en su iglesia. Ellos ponen cada domingo un letrero y puso así: Dios solamente salva pecadores. Dios solamente salva pecadores. Y uno, pues sí es lógico. Pues sí es lógico, pero no todas las personas se consideran ¿qué? Pecadoras. Hermano, si uno no entiende personalmente y reconoce personalmente que es pecador, necesitado del perdón y la salvación en Jesús, y esto es lo que está pasando aquí. Entonces, de nuevo, el Señor no nos está enseñando. Ahora, hermanos, ¿por qué le estoy trayendo esta discusión? Porque uno puede agarrar este ejemplo y decir, ya ves, el Señor tenía cuatachos publicanos y se iban, el Señor agarraba y tomaba coca y los otros cerveza. No, tranquilos. Él no tenía una asociación de que, no, pues vamos a la carne. No. Él tenía una asociación muy particular y con mucho propósito. Salvarlos, compartirles. Y eso es muy diferente, hermanos. Y por eso yo doy gracias a Dios porque el Señor nos los explicó en Mateo y Pablo nos los explicó en Corintios que cuando uno es hermano y anda comportándose y asociándose, eso ya es otro asunto. Dice que acaba de ser convertido, ¿no? O sea, por eso va a su casa, porque no está en una fiesta común de publicanos, sino un creyente recién. Exactamente. Y de nuevo, hermanos, esa es la lección que aprendemos. Y aquí de nuevo tenemos que, hermanos, si queremos ganar a los pecadores, tenemos que ir donde están los pecadores. Tenemos que ir donde están los pecadores. Y hermanos, a veces eso no es cómodo. Eso no es cómodo. No es cómodo ir a un lugar donde hay un montón de música. No es cómodo ir a un lugar donde hay cosas que no te agradan. No es cómodo. Pero si queremos ganar a los pecadores, tenemos que ir donde están los pecadores. Y a veces, hermanos, los pecadores están a una casa. A veces, de nuevo, no nos gusta su música. No nos gusta que echan botes a nuestra casa. Pero uno a veces tiene que pasar esas cosas si queremos ganar a los pecadores. Ahora, eso es muy diferente, de nuevo, lo que Pablo está diciendo, ¿no? Ahora, siguiente escena, hermanos, siguiente escena. Tercera escena. Los discípulos de Juan y los fariseos cuestionan a Jesús sobre la falta de ayuno de sus discípulos. Esta escena. ¿Ok? Usted puede recordar, hermanos, déjenme comenzar con esto. Usted puede recordar
de los pasajes que hemos visto, ¿cuál es el único pasaje o cuál era la única instrucción en el Antiguo Testamento que obligaba a un ayuno? ¿Usted puede recordar una fiesta del Antiguo Testamento que obligaba a un ayuno? No, la Pascua no, en la Pascua no había ayuno, en la Pascua podía uno comer. Ahora, lo que uno estaba obligado a comer era acá, pan sin levadura, pero había que comer. ¿Dónde había que ayunar? ¿En qué fiesta judía había, hermano Juan? No, pero mi pregunta, hermano Juan, conteste mi pregunta. ¿Qué fiesta judía requería un ayuno? ¿Qué fiesta judía? ¿Sí hay? No, el tabernáculo no. El día de la expiación. El día de la expiación, ¿se acuerda? Que debían afligir sus almas y no comer. ¿Ok? Vamos a decir, la única fiesta que prescribía algún ayuno era ¿qué? El día de la expiación, que debían afligir sus almas. Ahora, note aquí, punto número 1 ahí, abajo del inciso A. Alguien ayúdeme. La religión farisaica había ido mucho más allá de los requisitos del Antiguo Testamento, y el ayuno que se realizaba 2 veces por semana, mencionado en Lucas 18:12, reflejaba la práctica de al menos algunos fariseos en la época de Jesús. Así es. Y luego el 2, hermana, ya que está ahí. Los fariseos normalmente ayunaban los lunes y jueves, aunque esto no era un requisito. Los rabinos a menudo se referían al ayuno como una aflicción del alma, designándolos así como un acto característico y sacrificial de piedad. Ok, y luego vamos a hablar del ayuno, ¿ok? Pero miren, los judíos habían ido más allá del Antiguo Testamento y entonces habían hecho de regla, por lo menos, lunes y jueves. Pero ellos los pusieron, ¿no? Exactamente, son cosas que vinieron después. Ahora, hermanos, en la Biblia nos dice que personajes de la Biblia ayunaron y sí, o sea, no quiero decirle que el ayuno es prohibido, el ayuno es una buena práctica. ¿Okay? Tenemos que tener cuidado en la manera en cómo lo llevamos a cabo, porque no queremos ser como los ¿qué? Como los fariseos. Porque acuérdese que en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo les regaña. Cuando tú ayunes, lávate, cámbiate, como si anduvieras bien, pero ahí estás ayunando y le estás diciendo, ay, ¿qué pasó, hermano? Es que estoy ayunando. Tengo muchas veces. No, ¿ok? ¿Ya? Es todo. Ya les dijiste, ya tuvieron complacencia de ti, ya te aplaudieron, es todo tu regalo. Entonces, de nuevo, ahora, vienen de nuevo ahora hermanos, hay que entender un poquito. ¿Qué les contesta Jesús? ¿Cómo entendemos la respuesta de Jesús? ¿Qué les dice el Señor Jesús? Y utiliza y les contesta. Sí. Ahora, bueno, no, sí, pero ¿cómo les contesta? ¿Qué ilustración utiliza? Hermanos, ahora usted piénselo. A lo mejor ya se lo han hecho. Si lo han hecho ya no nos diga tanto. Bueno, pero imagine que si usted invita a uno de sus familiares, si usted da una fiesta, un cumpleaños y viene, ¡come! Ay, no, gracias, estoy ayunando. Yo pensaría por dentro, pues ¿para qué viniste? No, pues lo estamos invitando ¿para qué? Para que coman, pues, para que disfruten. Hermanos, una boda, ¿verdad? Una boda. Vengan, coman, celebren, festejen. No puede uno en una boda llegar, oiga hermano, come. Es que estoy ayunando. Sí, eso americano no ayuda, porque ellos piensan, como dice, tener la panza llena y corazón. Ok, ahora, hay que entender un poquito. Nos dice el Señor, mientras está el novio de bodas, no pueden ayunar. Ahora, les dice el Señor,
¿Quién es en esta ilustración que el Señor Jesús está lanzando? ¿Quién es el novio? La persona de Cristo. Dice, mientras el novio está y está la celebración de bodas, los amigos no pueden. ¿Pero qué les dice? Pero va a venir tiempo. Ahora sí van a tener que ayunar. ¿Ok? Y luego de ahí, hermanos, lanza de nuevo otra ilustración. El Señor Jesucristo estaba lleno de estas ilustraciones. No se pone un ¿qué? Remiendo nuevo, remiendo de tela nueva en un ¿qué? Ahora, hermanos, ahora sí, las expertas o expertos en costura, ¿por qué? Porque se va a encoger la material nuevo. A ver, hermano Jesús, a ver, hay que preguntarle a ver, hermano Jesús. Por el mismo desgaste de la tela, la nueva va a jalar más que la vieja. Yo, hermano, yo no entiendo mucho de telas, pero ustedes que entienden más de telas, se supone que esta ya se ha vuelto más flexible por el uso, ¿no? Sí. Esta está más fuerte. Entonces la cosa es, esta no va a aflojar, la nueva no va a aflojar como la. Entonces, El nuevo va a arrancar. exactamente, o sea, lo que va a pasar es que este que es más fuerte, que no tiene uso, que todavía no ha sido estirado, va a acabar de rompiendo. Entonces estoy tapando, imagínense que quiero tapar un hoyito. ¿Y voy a qué? Voy a hacer un hoyote. ¿Ok? Sí, el material nuevo no está no está deshaciendo. Sí, ajá. O sea, si le ponen una tela que está vieja y lo lava, se va. Se va. Exactamente. Hermano, dice la traducción viviente. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja? Porque el rendimiento nuevo jugaría y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Sí, es cierto. Ahora, la segunda, los odres de aquel tiempo, que eran como las cantinfloras, ¿no? Probablemente, o lo que yo entiendo, eran de tela, de piel, de cuero. Entonces, hermanos, ¿qué es una de las propiedades de, por ejemplo, del vino? Y entonces, ¿qué? Exactamente, entonces, dice el Señor, si ya tienes un odre viejo que ya está estirado y le echas vino nuevo, que va a volver a burbujear, ¿lo va a qué? Lo va a reventar. Lo va a reventar. Tienes que usar un odre nuevo para vino nuevo. ¿Ok? No puedes usar un odre viejo para vino nuevo. Se va a reventar. Ahora, hermanos, ¿qué está tratándoles de decir? ¿Qué está tratándoles de decir? Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esta ilustración? Lo que yo entiendo es que lo pasado, lo que vean sus costumbres y todo eso, olviden. Yo ahora les voy a enseñar unas cosas nuevas para poder tener vida eterna, salud. Sí, creo que sí, creo que es parte de. Pero acuérdense, hermanos, déjenme regresar otra vez. En esta escena, las tres primeras escenas que acabamos de ver son controversias con los ¿qué? Líderes religiosos. Aquí las controversias son con los líderes religiosos. En la primera escena, ¿y quién es? Blasfemia, solamente Dios puede perdonar pecados. En la segunda escena, ¿qué es esto? Que come con los pecadores. Y en la tercera escena, ¿por qué no ayunan? Y todo eso tiene que ver ¿qué? Con los líderes religiosos y las tradiciones judías. Entonces, cuando el Señor llega de nuevo a esta ilustración de la tela y los odres, ¿qué está diciendo? Es que no, de nuevo, y como dijo el hermano Ortega, nada más, ¿cómo lo podríamos explicar? Creo que el hermano Ortega está sobre buen punto.
Algo, porque aquí recuerda, aquí está diciendo, tela nueva, vino nuevo, no puede ir sobre cosa vieja. Está hablando de un nuevo nacimiento. La persona necesita respirar completamente para recibir el Espíritu. Creo que la aplicación es correcta, pero no necesariamente su significado. Que eso creo que es una aplicación correcta, pero ¿qué está tratando de decir el Señor? Un cambio, ¿no? De las tradiciones, pues, digamos, ya no saben las tradiciones y empieza una nueva era, ¿no? Exactamente. Lo nuevo que él trae, su doctrina, no va con lo que él. Exactamente, aquí viene. La predicación y el ejemplo y el discipulado de Jesús no encaja con la ¿qué? Con la tradición y religión que han establecido. Por eso usted puso aquí radical. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque no encaja. Hermanos, desde el llamado de los discípulos, son los discípulos quienes le ruegan al rabí, oye, acéptame como tu discípulo. Y ahora Cristo es el que está yendo y buscando a los discípulos. Los fariseos querían que quién se cree que el Mesías va a venir con oro, con plata, con muchas cosas, pero que nunca alguien iba a agarrar los matazos, pecadores, sultanos, seduceros, o sea, que el caso para ellos no valía nada. Sí, hermano Juan. El libro viejo empieza a desbaratarse, o a descomponerse, o a desaparecer, porque viene lo nuevo y eso va a si se pone lo viejo, el otro se va a desvanecer, así que queda lo nuevo. Sí, lo que pasa es no encaja, no puedes encajar. No puedes encajar al Señor Jesús, no puedes encargar su enseñanza ¿en qué? En el sistema tradicional judío. No se puede, no encaja. ¿Okay? No es una continuación, es algo nuevo, es algo diferente. Ahora, hermanos, me quedan unos minutitos. ¿Puedo enseñarle algo que tengo muchas ganas de enseñarle? ¿Sí? Ok, nada más que nos vamos a regresar un poquito. Es que hace mucho tiempo escuchamos un mensaje del pastor Minnick. ¿Se acuerdan? Marcos 1. ¿Qué hacía el Señor Jesús, hermanos? De nuevo, en el primer día de la semana nos dice qué hacía. No, en el primer día de la semana, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ok, ahora vamos aquí. El pasaje paralelo es Lucas 5. ¿Ok? El capítulo 5 de Lucas 5. Ok. Aquí, hermanos, no se ve tantito en nuestra traducción. ¿Se acuerda? Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Una traducción de la Biblia, que es una traducción muy conservadora, ahorita le voy a enseñar. No sé si puede ver, ese es el mismo versículo, dice, but Jesus himself, Jesús mismo, a menudo, often, como costumbre, ellos añadieron esta palabra a menudo y la pusieron en cursiva, ¿ok? A menudo se apartaba al desierto y oraba. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ellos añadieron esta palabra? ¿Ok?
A menudo. ¿Por qué mostraban esto del Señor Jesús como una costumbre? ¿Por qué una de las prácticas? Ellos están tratando de, los hermanos, ¿verdad? En esta traducción están tratando de comunicarnos que una práctica normal del Señor Jesús era levantarse muy en la mañana y orar. Levantarse y orar, levantarse y orar. ¿Por qué? ¿Ok? Probablemente. Y hermanos, algunos creen que la respuesta está en Isaías 54. A lo mejor se escucha muy nuevo y novedoso. Si usted no me quiere creer, no se preocupe. Pero para mí, hermanos, Isaías 50, ¿verdad? Comenzando en el capítulo 50, va a hablar de los famosos discursos del siervo de Jehová. ¿Quién es el siervo de Jehová al final? Cristo es el siervo, ¿verdad? Ahora, voy a leérselo aquí y luego voy a ir a la Nueva Traducción Viviente. Dice Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y va a explicar. Ahora déjeme leérselo en la Nueva Traducción Viviente, en la Nueva Biblia de las Américas. O en la Biblia de las Américas. Dice versículo 4, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿De quién está hablando? Y déjame poner ese pasaje también en la versión en inglés. ¿Quién está hablando? ¿Quién es quién en el versículo? Cristo está hablando de sí mismo. No. No, está hablando de Dios, Padre. Bueno, que Dios Padre me despierta, pero el que está haciendo la reflexión es Cristo, ¿ok? Ok. Ahora, vamos a pensarlo. Hay que ver quién es quién. Ok, quién es quién y quién está despertando a quién y quién está escuchando a quién. Ok, dice aquí, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo. A una persona, ¿no? Ok. Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Y luego aquí, en la siguiente, mañana tras mañana me despierta. Si es Dios. Ese sí es Dios. Está profetizando a Cristo. Yo digo que está en Okay. Ok, entonces, lo que, hermanos, lo que creen los hermanos es, ellos creen en esta relación, creen que Isaías 54 está hablando de esta relación que el Señor Jesús y el Padre tienen. Ahora, hermanos, ¿por qué de nuevo? ¿Por qué está de nuevo? Y de nuevo, hermanos, de nuevo, esto es solamente una idea y esto es solamente una conexión, pero si esto es realmente cierto, nos explica, hermanos, la gran necesidad del Señor Jesús de levantarse temprano y buscar al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ministerio que iba a tener era un ministerio para que sepa sostener con una palabra al fatigado. Él necesitaba recibir algo de Dios, tener fuerza de Dios. ¿Por qué? Por lo que iba a hacer. Él necesitaba encontrar en el Señor su fuerza, encontrar en el Señor su ayuda y su socorro por el ministerio. Hermanos, cuando yo escuché este sermón me retó mucho, hermanos. ¿Por qué? Yo sé, de nuevo, usted sabe, la Biblia no nos dice que tenemos que hacer devocionales en la mañana, ni levantarnos 4 y 5 de la mañana, no nos dice. Pero es un buen ejercicio. De nuevo, y no quiero que nadie lo tome como, el pastor nos quiere que no. Este es un buen ejercicio, hermanos, porque cada día tiene múltiples dificultades y múltiples circunstancias. Y uno necesita fuerza.
Hermanos, y esto se ocupa en muchas maneras. Hermanos, uno cuando está criando hijos necesita palabra para sus hijos. Uno necesita palabras sabias para sus hijos. Porque a veces lo que uno tiene son un coscorrón, tracas. Uno tiene más fácil un coscorrón que una palabra. Hermanos, cuando uno va al trabajo, familiares, vecinos, uno necesita fuerzas del Señor. Y de nuevo, esto nos explica por qué el Señor se levantaba y buscaba tan a menudo. Porque necesitaba esta conexión con su Padre por el ministerio que iba a desarrollar. Hermanos, y de nuevo, creo que esto es una invitación a nosotros. Ahora, esto es uno de sus ejercicios del Señor. Si usted quiere tomarlo, tómelo. Pero necesitamos del Señor constantemente. Constantemente. Como manera de reflexión. El libro de Isaías habla mucho, como en tercera persona. No sé si lo hemos observado. Pero ahorita que usted estaba diciendo esto, yo digo que nuestro Señor Jesucristo sigue una reflexión. ¿Y qué es lo que hace Dios con él? Sí, exactamente. El 6 dice, está hablando de su sufrimiento. Está hablando de... Sí. Sí. Y esto es, Él es el siervo del Señor. El Señor Jesucristo es el siervo del Señor. Entonces, de nuevo, hermano Guillermo, quería decir algo. Isaías 53, donde dice, como raíz de tierra seca, me parece, la mata de tierra seca aquí, ya están vivas, están recibiendo el rocío, están recibiendo el alimento de arriba, así es recibir el alimento de arriba. Así es. Hermano, y de nuevo, esto me retó mucho, hermanos. Creo que necesitamos buscar al Señor por nuestra propia necesidad cada día. Cada uno de nosotros tiene necesidad espiritual cada día. Pero también necesitamos mucho buscar al Señor, hermanos, para nuestro ministerio cualquiera. Y cuando hablo ministerio, hermanos, no estoy hablando de algo religioso o algo aquí en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, el ministerio que Dios le ha dado como padre, como esposo, como abuelo, como, no sé, trabajador, como dueño, como, no sé, yo no sé, todos necesitamos esa fuerza del Señor, esa fuerza y esa gracia del Señor. Y hermanos, esto es algo que el Señor nos enseña, una costumbre a menudo de buscar al Señor para llevar a cabo el ministerio. Y bueno, quería compartírselos. Hay otros detallitos, pero es como que me quemaba esto. Bueno. Marcos, no, era Lucas la traducción de Lucas es la que dice, ellos añadieron una palabra a menudo y la usaron en base a lo que ellos piensan que es una conexión con Isaías 54. Pero no en todas las Biblias en español se ve a menudo, o de costumbre. Often se utiliza también para costumbre, su costumbre, frecuencia. Vamos a orar. Señor, ayúdanos, por favor. Gracias en verdad yo estoy disfrutando mucho el Evangelio de Marcos, estoy disfrutando mucho mirar y reflexionar y pensar sobre la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Padre, a mirar, cuando miramos a los Evangelios, ayúdanos a mirarte más a ti. Ayúdanos a encontrar en ti, Señor, los hábitos, encontrar en ti la fuerza que necesitamos, aún, Señor, las directrices para nuestra vida, como lo que mencionamos hoy. Señor, tú viniste a salvar a los pecadores y tenemos que hacer un esfuerzo para ir a buscar a los pecadores. Y, Señor, el esfuerzo no es ni cómodo, ni es ni agradable, pero tenemos que ir donde están los pecadores. Ayúdanos, Padre, por favor, y danos esa gracia para buscar a los pecadores, hablarles el Evangelio, predicarles el Evangelio. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos al refrigerio.